que esas preguntas que se ponen personas desde lugares de opresión, digamos, desde lugares de haber sido invisibilizadas, esas preguntas pueden revelarnos también cosas de nosotras como personas románticas y sexuales, y para mí eso es muy valioso. Para terminar esta larga disertación a propósito del mundo aromántico, les quiero contar una reflexión mía, personal. Obviamente es mía, pero pues está basada en un montón de cosas que leí. Y es una reflexión de por qué creo que es importante hablar de la sexualidad y el romanticismo y de un montón de otras cosas, pero en este momento pues obviamente específicamente de estos dos conceptos y de estas dos formas de ver el mundo. Antes de empezar quisiera decirles que por favor, si les gusta este video, se suscriban, le den like al video, sobre todo que se suscriban, es algo muy importante para mí en este momento, y que si les gusta lo suficiente también lo compartan y dejen algún comentario. Para mí esto es importante desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista de una persona aromántica y asexual, creo que es importante para identificarse. Para lo que creo que ya sucede en esos foros, pero que eso se amplíe a otros lugares. Creo que si de esto se hablara, por ejemplo, en el colegio, si a una le dijeran que esa posibilidad existe, que es posible no sentir atracción romántica o atracción sexual, por ejemplo, una persona que tiene ese tipo de vivencias o ese tipo de cuestionamientos al menos, podría identificarse y vivir una vida mucho más tranquila, sin estar preocupándose de si tiene problemas, de que lo molesten porque no tiene pareja, y sin tener que esperar a llegar a estos foros después de búsquedas eternas para sentirse tranquila. Y de verdad creo que esto es muy importante, no solo en términos de la sexualidad y el romanticismo, sino de muchas otras cosas. Para mí hubiera sido importante que me hablaran de que las personas bisexuales y pansexuales existen, por ejemplo. Y creo que esto es muy, muy importante, de verdad creo que es la parte más importante, pero en este momento yo, desde mi lugar como persona romántica y sexual, les quiero hablar de otras razones por las que creo que es importante para las personas románticas y sexuales. Y es que por un lado, obviamente creo que es importante para entender la forma en la que viven la vida otras personas. Y creo que profundizar en estos temas nos permite entrar en diálogo y en una comprensión, sí, más profunda de cómo viven la vida de las personas. Yo tal vez es que soy muy ingenua, pero creo que si las personas se tomaran el tiempo, por ejemplo, de entrar a estos foros a entender las conversaciones que hay ahí, que se construyen ahí, yo creo que las personas entenderíamos y veríamos el mundo de una forma distinta y por lo tanto construiríamos realidades menos discriminatorias y desiguales. Y hablar de estos temas creo que también es una forma de explorarnos a nosotros mismos, aunque no seamos asexuales o arománticas. Hablar de estas cosas nos permite cuestionarnos por temas que nunca nos habíamos cuestionado. Con esto quiero decir que cuando estamos en un lugar de privilegio, cualquier lugar de privilegio, en este caso específicamente mi lugar de privilegio por ser una persona sexual y romántica, hay muchas cosas que ni siquiera se nos ocurre preguntarnos porque estamos en este lugar de privilegio, de comodidad, y el mundo en el que vivimos pues encaja pues con nuestra forma de ser. Yo nunca me he tenido que preguntar, por ejemplo, si vivo atracción romántica primaria y secundaria. Por ejemplo, hay otras personas que por sus experiencias y sus vivencias sí llegan a estas preguntas. Y si nosotros entramos en contacto con estas personas y sus preguntas, podríamos preguntárnoslas también a nosotros y ver que, sí, tiene resto de sentido pensar en la atracción romántica primaria y secundaria y me explica un montón de cosas de mí misma que nunca había entendido. Otro ejemplo de esto es lo de las orientaciones mixtas, ¿no? Una cosa que había ya mencionado en otros videos sobre la sexualidad, y es esto de que las atracciones no siempre coinciden. Por ejemplo, concretamente, que la atracción romántica y la atracción sexual no siempre coinciden. No siempre van juntas. Hay personas que pueden sentir atracción romántica y no atracción sexual, y hay personas que pueden sentir atracción romántica hacia personas de su mismo género y atracción sexual hacia personas de otro género.
por ejemplo. Y entonces yo al entrar en contacto con esas reflexiones puedo preguntarme, ¿yo siento atracción romántica y sexual por las mismas personas? ¿Cómo funciona eso en mí? Tal vez no, y eso nunca me lo había preguntado yo hasta entrar en contacto con estas preguntas que se hacen las personas asexuales y arománticas. Y les quiero dar el último ejemplo porque fue el que más me movió a mí en estas reflexiones y al estar sumergida en este mundo. Y es que estas reflexiones alrededor de las relaciones me hizo preguntarme a mí en términos de cómo construyo, cómo vivo yo mis relaciones de amistad. Ni siquiera las de pareja, que digamos que sería lo más normal a lo que llegas con esto. Digamos que esas no me genera tantas dudas, las entiendo bastante, porque cuando uno habla, como se podrán haber dado cuenta, de relaciones románticas, surgen un montón de dudas también sobre relaciones de amistad, sobre qué son las relaciones de amistad, qué son las relaciones platónicas, cuál es la diferencia entre estas relaciones, etcétera. Y entonces eso me hizo preguntarme, ¿yo cómo construyo mis relaciones de amistad? ¿Qué tipos de elementos están atravesados ahí para mí? ¿Qué sentimientos tengo yo cuando considero a alguien una amiga o un amigo? ¿Suelo sentir sentimientos platónicos o no los vivo? Obviamente aquí no les voy a contar cuáles son mis respuestas a esto, eso no es lo importante en este momento, sino que lo importante para mí es que esas preguntas que se ponen personas desde lugares de opresión, digamos, desde lugares de haber sido invisibilizadas y que entonces tienen que construir una realidad y preguntarse cosas distintas a las que nos preguntamos las personas románticas y sexuales, esas preguntas pueden revelarnos también cosas de nosotras como personas románticas y sexuales, y para mí eso es muy valioso. Es como, esta es mi mirada, miro esta otra mirada tuya, entonces me abre un poquito más y me entiendo a mí un poquito más. Y eso siempre me pasa cuando entro en contacto con estas cosas, y es como ir abriendo una perspectiva distinta. A mí eso me parece muy importante, y por eso mi gran conclusión alrededor de estos temas, y con lo que quiero terminar este ciclo de videos, es que ojalá nos oigamos más, nos preguntemos más cómo vivimos las cosas les unes a les otros. Tratemos de entrar en contacto, en diálogo, y construyamos significado todos juntos. Ojalá nos oyéramos más.